A reading from the book of the prophet Isaiah. Lectura del profeta Isaías. Reinaba en Judá Acaz, hijo de Jotán, hijo de Osías, y rey de Judá, Rasín, rey de Damasco, y Pecá, hijo de Romelia, rey de Israel. Subieron a Jerusalén para atacarla, pero no lograron conquistarla. Llegó la noticia al heredero de David. Los sirios acampan en Efraín, y se agitó su corazón y el del pueblo como agitan los árboles del bosque con el viento. Entonces el Señor dijo a Isaías: sal al encuentro de Acaz con tu hijo Sear Yasub, hacia el extremo del canal de la alberca de arriba, junto a la calzada del batanero, y le dirás: vigilancia y calma, no temas, no te acobardes ante esos dos cabos de tizones humeantes, la ira ardiente de Racín y los sirios del hijo de Romelia, aunque tramen tu ruina diciendo: subamos contra Judá, sitiémosle, apoderémonos de ella y nombraremos en ella rey al hijo de Taber. Así dice el Señor: no se cumplirá ni sucederá. Damasco es capital de Siria y Racín capitán de Damasco. Samaria es capital de Efraín y el hijo de Romelia capitán de Samaria. Dentro de 5 o 6 años, Efraín destruido dejará de ser pueblo. Si no creen, no subsistirán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios, su monte santo, una altura hermosa, alegría de toda la tierra. Dios ha fundado su ciudad para siempre. El monte Sión, vértice del cielo, ciudad del gran rey, entre sus palacios Dios descuella como un alcázar. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Miren, los reyes te aliaron para atacarlo juntos, pero al verla quedaron aterrados y huyeron desfavorecidos. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Y allí los agarró el temblor y dolores como de parto, como un viento del desierto que destroza las naves de Tarsis. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Si el día de hoy escuchan su voz, no endurezcan su corazón. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus began to reproach. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros, porque no se habían convertido. Woe to you, Ay de Chorazin! ti, Woe to you, Corosaín, ay Bethsaida! de ti, Bethsaida. For if the mighty deeds Si done en on you Tiro y in Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes, hace tiempo que se habrían convertido, repented in sackcloth and cubiertas de ashes. sayal y ceniza. But I tell you, Les it digo will be more que el tolerable día for del juicio
les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Les digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma que a ti. Verbum Domini. To the gospel of our sins be lifted. Today we celebrate the beautiful memorial of our Hoy celebramos la memoria de Nuestra Señora del Carmen, así que nos regocijamos con todos los carmelitas, religiosos consagrados y miembros terciarios de la Orden del Carmen y también los laicos en todo el mundo, y por los religiosos carmelitas consagrados, ya sea activos o contemplativos, puesto que los carmelitas tienen ambos. También es el cumpleaños de mi prima en segundo grado, Hope, que también es mi ahijada. Hoy cumple 6 años de edad, así que feliz cumpleaños a mi pequeña prima, Hope, y también ahijada. Creo que yo tenía 29 años cuando me di cuenta que yo estaba pronunciando mal el nombre de los carmelitas. No lo confundan con la palabra caramelo. Cuando yo era adolescente, solíamos comprar las manzanas de caramelo. Me encantaban. Eran ese tipo de manzanas que venden en un tipo de palito y meten la manzana en caramelo líquido. A veces le echan encima pedacitos de cacahuate u otras cosas. Pero estamos hablando de el Monte del Carmen. La fiesta de la Virgen del Monte del Carmen fue instituida en el siglo XIV por la Orden Carmelita. Conmemora el aniversario de cuando la Virgen María reveló el escapulario marrón a San Simón Stock. El directorio de la Iglesia sobre la piedad popular y la liturgia número 205 expresa que el escapulario es una señal externa de la relación filial establecida entre la Santísima Virgen María y todos los fieles que se encomiendan totalmente a su protección, que han recurrido a su intercesión materna como madre amorosa y quienes están conscientes de la primacía de la vida espiritual y la necesidad de oración. María nos guía a entender y practicar la primacía de la vida espiritual y la necesidad de la oración en esa vida espiritual, porque ella es el miembro preeminente de la Iglesia, como el Teotocos, la Madre de Dios, y su intercesión materna por todos nosotros, los miembros de la Iglesia. Ella nos guía a la plenitud de la vida espiritual, nos guía a entender la necesidad de la oración diaria en nuestra vida diaria. Este documento dice que todos los fieles que se encomiendan totalmente a la protección de la Virgen son llevados a la vida espiritual plena y a una vida de oración. Quienes totalmente se entregan y se encomiendan a su protección. Se dieron cuenta de la oración colecta que cantamos al comienzo de la misa, que nos veamos fortalecidos como un fuerte en tiempos de guerra, que nos veamos fortalecidos por la protección de la Santísima Virgen María. Para aquellos de ustedes que tienen una lectura litúrgica diaria como el Magnificat o la palabra entre nosotros que contiene la oración colecta de la misa diaria, quiero que vuelvan y la lean otra vez. Que nos veamos fortalecidos por su protección, la misma protección que el número 205 del directorio de la Piedad Popular y la Liturgia menciona.
que estamos mirando hacia su intercesión materna para que nos proteja y nos guíe a una vida espiritual sólida y una vida de oración. Ella es el miembro preeminente de la iglesia y de la liturgia de las horas leemos lo siguiente de la fiesta de hoy. Las escrituras sagradas celebran la bella hermosura del Monte Carmelo, donde el profeta Elías defendió la pureza de la fe de Israel y a Dios vivo, y en el siglo XII los ermitaños, más adelante, en ese mismo monte, fundaron la orden religiosa contemplativa bajo el patronazgo de la Virgen María. Así pues nació la orden carmelita en el Monte del Carmen. Decimos que la Virgen María vigila incesantemente con amor de madre por encima de los hermanos y hermanas de su Hijo, él, a quien ella trajo al mundo, Jesucristo, e ilumina nuestro camino hacia eh, ese monte de peregrinaje, hacia donde nos esforzamos por alcanzar la perfección de la vida espiritual. Ese monte del Carmen lo estamos escalando hasta la cima de la perfección. Y la iglesia llama a la Eucaristía la fuente y la cima de la vida cristiana. Qué hermoso. Así que realmente podemos decirlo, que esta celebración del Monte del Carmen, Nuestra Señora del Monte del Carmen, la cima del Monte del Carmen, realmente está vinculada a la fuente y cima de toda la vida cristiana, la Eucaristía. Así que nuevamente, María ilumina nuestro camino en peregrinaje al monte de la gloria de su Hijo, Jesucristo, y ella se convierte en nuestro faro de consuelo a través de su intercesión materna, y ella personifica nuestras esperanzas como miembros de la Iglesia, porque ella es el miembro perfecto de la Iglesia, la Inmaculada Concepción, que fue asunta al cielo en cuerpo y alma. La amamos, volvemos la mirada hacia ella. Ella es miembro de la iglesia, sí, completamente humana, sí, pero ella es el miembro preeminente de la iglesia, es la madre de Dios. Punto. Ella es la madre de Dios. Todo esto me recuerda de una cita de Santa Teresa de Lisieux que mencioné el día de ayer, uno de los 37 doctores de la iglesia. Pequeña flor, muéstranos tu poder. Santa Teresa me recuerda algo que Santa Teresa escribió en cierta ocasión. Abandonar a la madre está a un paso de abandonar al hijo. Abandonar a la madre es estar a un paso de abandonar al hijo. El Papa Benedicto XVI dijo del escapulario marrón específicamente, para aquellos que lo usan es una señal de abandono filial a la protección de la Virgen Inmaculada en nuestra batalla contra el mal. Que María, nuestra Madre, nos envuelva en su manto, el manto del escapulario marrón. Y San Juan Pablo II añade, incluso yo desde mi juventud en Polonia, he usado en mi cuello el escapulario de la Virgen y tomo refugio bajo el manto de la Santísima Virgen María, la Madre de Jesús, la Madre de Dios. Algunos de ustedes pueden saber esto y otros no. Estoy seguro que aquellos que son mayores lo saben. Yo soy parte de los mayores, así que lo sé muy bien, que hasta el Concilio Vaticano II, a comienzos de los años 1960, era común que los párrocos y los padres escribieran clases enteras de la primera comunión, el día de su primera comunión, al final de su misa de primera comunión, en el escapulario marrón, porque ambos son la cima. La Eucaristía es la fuente y cima de toda la vida cristiana. El escapulario marrón de la Virgen del Monte del Carmen es la cima de la Virgen que nos guía hacia su protección, guiándonos a su protección hacia una vida espiritual sólida y una vida de oración.
Qué hermoso. El párroco y los padres juntos inscriben a todas clases enteras de niños de primera comunión con sus hermosas vestimentas. Hermoso. Al final de su primera comunión, al final de la misa de su primera comunión, quedan inscritos en el escapulario marrón de Nuestra Señora del Monte del Carmen. Y tenemos que volver a hacerlo. En esta época en que vivimos, en esta cultura de la muerte, tenemos que regresar a ello. E insto a los párrocos en las parroquias a que trabajen con los padres y lo hagan. Es interesante, muchos obispos hoy en día, aquí en Estados Unidos, están reduciendo la edad de recepción del sacramento de confirmación entre el octavo y el 10º grado, que es- es el periodo más común para la confirmación aquí en Estados Unidos durante décadas, pero muchos obispos ahora lo están reduciendo al cuarto y quinto grado. ¿Por qué? Porque muchos obispos creen, y correctamente, que los jóvenes en la iglesia necesitan las gracias del sacramento de la confirmación antes de ingresar al sexto o séptimo grado por los desafíos que enfrentan, especialmente relacionados a la pureza. Los desafíos son muchísimos contra la pureza. Así que se trata de la confirmación del sacramento el sacramento de la confirmación. Conozco de 3 diócesis en Estados Unidos que están haciendo esto ahora en el cuarto o quinto grado, así que pueden recibir el sacramento de la confirmación para el momento que han entrado ya al sexto o séptimo año. El hecho es que habrán recibido el sacramento de la confirmación para el momento en que entran a la escuela media. Esto en conjunto con la protección de la Virgen al haber sido inscritos en el escapulario marrón a la edad de 6 o 7 años, la edad de la razón, junto con las gracias de la confirmación y las gracias bautismales, y ahora las gracias eucarísticas, después de haber recibido la comunión. ¡Qué hermoso! Tenemos que proveer a nuestros niños con las herramientas y la catequesis de estos sacramentales y sacramentos de la fe. Recordemos que la Eucaristía, la confirmación, el bautismo son sacramentos de iniciación, pero no olvidemos que el escapulario marrón es un sacramental. Necesitamos darles gracias a los jóvenes, a los niños. El rosario es un sacramental, el agua bendita es un sacramental, no sacramentos, sino sacramentales que están vinculados a los sacramentos, como nos enseña el catecismo. El Evangelio de hoy menciona los portentos de Dios, por ejemplo, su enseñanza y su prédica, pero especialmente sus sanaciones milagrosas, que muchos presenciaron en los evangelios e incluso después de eso no se convirtieron, a pesar de haber los milagros de la devolución de la vista de los ciegos, o del habla a los mudos, o el exorcismo de los poseídos. A pesar de ver todos estos milagros de Jesús, muchos aún no se convirtieron, no se arrepintieron. Así pues, Jesús reprocha a estos pueblos hoy. El hecho de que no se arrepintieron me recuerda, volviendo otra vez al tema de la de la Virgen, en el Evangelio según San Juan, de la fiesta de las bodas de Caná. Ella le dice a los sirvientes, a todos, no solamente al jefe de los sirvientes, sino a todos, hagan lo que Él les dice. Así que ella nos está guiando al arrepentimiento, a reconocer a su Hijo, el Dios hombre. Y es una cosa muy hermosa, hagan lo que Él les diga. Ella es la madre que nos guía a través de su protección. Así pues, esto me recuerda de la conciencia, de tener una conciencia bien formada, de querer arrepentirme cuando necesite hacerlo, del pecado venial o mortal, querer acercarme más al Señor, querer acercarme más a la Santísima Trinidad, querer acercarme más a los ángeles y santos, en especial en mi relación con la Madre de Dios. Quiero tener una conciencia bien formada basada en la ley divina. El profeta Isaías nos dice en la primera lectura que el corazón del pueblo temblaba, como se estremecen los árboles del bosque agitados por el viento.
Nuestros corazones a menudo se sienten así cuando se ven perturbados por el pecado. Es interesante que Santo Tomás de Aquino, creo que ya he mencionado esto antes, que Santo Tomás de Aquino define el sentimiento de culpa de la siguiente manera. El sentimiento de culpa es la pérdida de integridad del alma y el reconocimiento del alma de ese hecho, de que ha perdido su integridad a través del pecado, venial o mortal. La culpabilidad es la pérdida de la integridad del alma y el alma reconoce ese hecho que ha perdido su integridad. Así que, como dijo la Virgen nuevamente en Caná, hagan lo que Él les diga, escuchen a su conciencia bien formada, regresen a Dios. Es a través de la conciencia que Dios nos permite ver nuestros pecados para que podamos ser firmes en la fe y arrepentirnos. El Catecismo nos dice en dos párrafos, 1777 y 1778, son dos párrafos del Catecismo, 1777 y 1778, la conciencia moral presente en el corazón de la persona humana le ordena en el momento oportuno practicar el bien y evitar el mal. Juzga también las opciones concretas, aprobando las que no son, aprobando las que son buenas y denunciando las que son malas. Atestigua la autoridad de la verdad con referencia al bien supremo por el cual la persona humana se siente atraída y cuyos mandamientos acoge. Y la conciencia da la bienvenida a los mandamientos. Ayer hablamos de los mandamientos y las 9 bienaventuranzas. Así que una conciencia bien formada acoge la ley moral. Cuando el hombre prudente escucha la conciencia moral, puede oír a Dios que le habla. Esto es en el párrafo 1777 y el párrafo 1778. La conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. En todo lo que dice y hace, el hombre está obligado a seguir fielmente lo que sabe que es justo y recto. Mediante el dictamen de su conciencia, el hombre percibe y reconoce las prescripciones de la ley divina. Nuevamente, los 10 mandamientos, la letra de la ley, las 9 bienaventuranzas, el espíritu de la ley y todo lo que enseñan es defendido por la Iglesia Católica, las Sagradas Escrituras, la tradición y su magisterio. Así pues, tal persona ha desarrollado una conciencia moral y informada, no una conciencia errónea. Tal persona que acoge la ley divina en su vida, los 10 mandamientos, las bienaventuranzas, todo lo que dicen las escrituras, la tradición de la Santa Madre Iglesia, tal persona desarrolla una conciencia moral y recta e informada, no una conciencia errónea, o sea, una que esté equivocada. Así pues, la conciencia de uno no debe ser el árbitro final, sino más bien solo una conciencia moral recta e informada debe ser el árbitro final que reconoce y defiende las prescripciones de la ley divina. Voy a concluir con lo siguiente. Tengo 8 pasajes bíblicos de las epístolas del Nuevo Testamento que todos mencionan la conciencia. Ustedes saben que en el Nuevo Testamento la conciencia, entre comillas, nunca se menciona sin por lo menos una referencia explícita o implícita a Dios, la fe o la oración. La conciencia por sí sola nunca debe ser el árbitro final de las decisiones, sino más bien una conciencia que acoge la ley divina y revelada de Dios Todopoderoso, como sostiene la Iglesia, que conocemos por sus 4 marcas, una sola, católica y apostólica, santa, católica y apostólica. Es esa conciencia formada correctamente que debe ser el árbitro final de las decisiones. Y prueba de esto es que la conciencia nunca se menciona en las epístolas del Nuevo Testamento sin por lo menos una alusión explícita o por lo menos implícita a Dios, la fe o la oración. ¿Están listos? Son 8 breves pasajes y voy a concluir con lo siguiente. Hechos 33:8.
Pablo miró intencionalmente al Sanedrín y dijo: hermanos, me he conducido con una conciencia perfectamente clara ante Dios hasta este día. Una conciencia clara ante Dios hasta este mismo día. Hechos 24:16. Siempre me esfuerzo por cumplir, por mantener la conciencia limpia ante Dios. Hebreos 13:18. Rueguen por nosotros porque estamos seguros que tenemos una conciencia limpia, deseando obrar correctamente en todo aspecto. Rueguen por nosotros, pues estamos seguros, confiados. La confianza que significa tener fe. Rueguen por nosotros, pues estamos confiados, estamos seguros, tenemos fe. Rueguen por nosotros, pues estamos seguros que tenemos una conciencia limpia. La conciencia nunca se menciona sin una alusión a Dios, la oración o la fe. La cuarta es la primera de Pedro 3:16. Mantengan la conciencia limpia para que cuando se vean defamados aquellos que calumnian su forma de vida en Jesucristo, se avergüencen. ¿No les parece maravilloso? La primera de San Pedro 3:21. Buscamos no quitar la tierra del cuerpo, sino un llamado a Dios, pidiendo una conciencia limpia. El siguiente, la primera Timoteo 3:9. Todos estamos llamados a aferrarnos al misterio de la fe, con una conciencia limpia. La segunda Timoteo 1:3. Estoy agradecido a Dios, a quien adoro con la conciencia limpia. Y la primera de San Juan 3:21. Si nuestras conciencias efectivamente no tienen nada de qué acusarnos, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros. Dios, la fe y o la oración. Siempre son mencionados cada vez que se menciona la conciencia en el Nuevo Testamento. María nos fortalece con su protección. Queremos tener conciencias rectas, morales e informadas, que se forman sobre la ley divina revelada por Dios. Nuestra Señora del Carmen ruega por nosotros. Que Dios los bendiga.